Un saludo, abogado Manuel Hostos, demás compañeros de la Cátedra de Derecho de Hidrocarburos. Mi nombre es Gabriela Cárdenas y en la noche de hoy voy a dar un breve repaso de la internacionalización de la industria petrolera, haciendo referencia en Venezuela, el origen y futuro de la OPEP y la evolución histórica del derecho de propiedad del yacimiento de hidrocarburos. En esta primera parte de la industrialización del petróleo, lo primero que debemos hacer es definir qué es la industria petrolera internacional. Y la industria petrolera es una industria internacional que viene dominada por el comercio y la relación entre los países. Cada vez que incrementa el crecimiento económico de un país, aumenta el uso del petróleo y por ende su importancia. La internacionalización del petróleo es aquel mercado que se logra a través de las ventas y de las compras del extranjero. El mercado externo constituye un elemento súper importante en la economía de un país, ya que permite el ingreso de divisas a través de los impuestos de las exportaciones. Nuestro país, Venezuela, es un país monoproductor. Aunque nosotros producimos y exportamos otros productos, nuestra economía realmente es de la renta petrolera y nuestros ingresos dependen en gran parte de acuerdo a las fluctuaciones de los precios del petróleo en el mercado internacional. Ahora bien, tendríamos que ver las causas que originaron la internacionalización del petróleo en la época de los 80. Para empezar, tenemos que decir que en 1929 Venezuela logra ser el segundo mayor productor de petróleo después de los Estados Unidos. Para 1939, 10 años más tarde, estalla la Segunda Guerra Mundial y es Venezuela quien aporta a las fuerzas aliadas el 60% del petróleo que ellas requirieron para derrotar la guerra de Hitler. En 1943, las empresas Standard Oil y Shell aceptan los términos venezolanos de repartir los beneficios 50 y 50 por igual para crear así el Estado y las concesionarias una igualdad en cuanto a los beneficios. En el mismo año 1943 se aprueba la nueva ley de hidrocarburos y con ella se renuevan los 40 años siguientes todas las concesiones con las empresas que ya con las empresas petroleras que estaban existentes en ese momento. Para 1958, Estados Unidos impone una cuota de importación y esto afecta, por supuesto, a Venezuela, Arabia Saudita y otros países porque empiezan a haber bajas en los precios. En ese mismo año se creía que Venezuela tenía una reserva petrolera de 17 mil millones de barriles, más o menos, eran unos 16 años, y entonces se toma la decisión de no renovar ninguna concesión. Para 1960 hay nuevos recortes en los precios del petróleo y entonces países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Uruguay y Venezuela se unen y crean lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y en 1973 ocurre lo que se podría llamar como el primer shock petrolero, que es cuando aumentan el precio de venta del crudo y esto impacta en el resto del mundo. También para 1973 estalla la guerra de Yom Kippur entre Siria y Egipto contra el Estado israelí y esto hace que el precio del barril venezolano se dispare de $2 a $12 y el gobierno aprovecha de nacionalizar la industria petrolera. Ya para 1976 Venezuela nacionaliza las concesiones de Shell, Exxon y otros inversionistas extranjeros fusionándolas en Petróleos de Venezuela S.A., lo que hoy conocemos como PDVSA. En 1982, la OPEP fija sus primeras cuotas de producción. Para 1986, los precios descienden de $28 a $10 por barril, causando lo que se llama el segundo shock petrolero. Y en 1993 ya había varios países que se habían sumado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y entre ellos Ecuador decide retirarse de la OPEP y la abandona. Para 1996, la reciente ronda de licitaciones en Venezuela marca el ingreso de los inversionistas extranjeros en el sector petrolero nacional desde hace más de 20 años. En el 2000, la segunda cumbre de la OPEP en Caracas, los miembros acuerdan mantener o reajustar la producción para poder mantener el precio del barril para que oscile entre $22 y $28 el precio por cada barril.
Todos estos ítems históricos que he nombrado anteriormente, de alguna manera son las causas que han originado la internacionalización del petróleo, de la industria petrolera. Hablemos un poco de la historia de la internacionalización en Venezuela. El programa de internacionalización arranca hacia finales de 1982 y se realiza en el gobierno de Luis Herrera Campins. Jaime Lucinchi ordena la suspensión de este programa para 1984 y lo reactiva en 1985 cuando da un nuevo ímpetu al programa de internacionalización. En 1986, PDVSA adquiere una participación accionaria en 5 refinerías. Para el fisco venezolano, la internacionalización ha resultado extraordinariamente costosa, ya que ha reducido tanto los ingresos por el concepto de exportación como el ingreso de gravable de PDVSA. Para el accionista de la compañía, en este caso el Estado venezolano, la internacionalización tampoco ha reportado beneficios tangibles, sobre todo porque PDVSA no ha declarado dividendos sobre la ganancia de sus filiales en el exterior. En cuanto a la compañía misma, el principal cambio derivado de la internacionalización es que PDVSA se transformó en el cuarto o quinto refinador más grande del mundo y sin embargo la seguridad de colocación ha tenido una aportación muy limitada en las utilidades de esta empresa. En 1998, el entonces presidente Hugo Chávez criticó e hizo patente su inconformidad con el hecho de que hasta el momento no se había repatriado a Venezuela las ganancias generadas hasta el momento por el programa de la internacionalización. El mismo presidente giró instrucciones para que las filiales que se encontraban en el exterior, especialmente Citgo, contribuyeran a aliviar la crisis fiscal por la que estaba pasando Venezuela justamente a raíz de los bajas de los precios del petróleo que se generaron de esta internacionalización. El gobierno del presidente Chávez asumió una postura más exigente que la de sus predecesores con respecto a las responsabilidades fiscales entre las filiales internacionales de PDVSA. Sin embargo, aun cuando todos los flujos se hubiesen repatriado a Venezuela, el programa de internacionalización de todas maneras habría supuesto un costo cuantioso fiscal de parte del gobierno venezolano debido a los mecanismos con los que funcionan los precios de transferencias entre PDVSA y sus filiales de refinación. Esto incide negativamente sobre el ingreso fiscal del gobierno porque a raíz de un acuerdo interministerial que data más o menos de 1985, las obligaciones fiscales derivadas de la exportación del petróleo, eh, digamos las regalías, impuestos sobre la renta, se calculan a partir de los precios declarados por los contribuyentes, sin que se haga ninguna distinción como en el resto del mundo entre los precios de transferencia y los precios internos de transferencia y los precios de los mercados abiertos. En 1956, la nacionalización del Canal Suez en Egipto fue un momento decisivo en la lucha de los nacionalistas de árabes para tener el control de su petróleo. Esta nacionalización hizo desaparecer esa sensación de fracaso que tenían los países árabes. Ya con algunos países teniendo el control de sus recursos en los años subsiguientes, se efectúan pues algunas reuniones esporádicas e informales entre los países productores de petróleo del Medio Oriente y Venezuela, pero no viene siendo sino hasta abril de 1959 en el marco de la reunión del primer Congreso de Petróleos el primer Congreso Petrolero Árabe, patrocinado por la Liga Árabe que fue celebrado en el Cairo, cuando expertos petroleros de los países productores de petróleo comienzan seriamente a intercambiar y analizar temas técnicos con respecto a intereses comunes y realizando consultas informales. Algunos de los problemas que fueron discutidos y sobre los que se llegaron a acuerdos fueron los siguientes. Primero, el mejoramiento de la participación de los países productores sobre una base razonable equitativa. Segundo, la conveniencia de llegar a la integración de la industria petrolera. Tercero, la conveniencia de aumentar la capacidad de refinación de los países productores. Cuarto, el establecimiento entre las compañías de petróleo nacionales con las que funcionen al lado de las compañías privadas ya existentes. Y quinto, la necesidad de establecer en cada país organismos para coordinar desde el punto de vista nacional la conservación, la producción y la explotación del petróleo.
Ya conocido el origen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, vamos a ver cómo va a ser el futuro de esta organización. El futuro de la energía está en proceso de recomposición en lo que se conoce como la transición energética con un panorama un poco incierto para los países productores de petróleo. Los altos precios del petróleo promovidos por los países de la OPEP y sus aliados han traído como consecuencia una reducción de su consumo y ha propiciado el desarrollo de energías alternativas o renovables que sean más amigables con el medio ambiente, tales como son la energía solar, la geotérmica y la eólica. La creación de la OPEP Plus es la confirmación de esta realidad en la que la mayoría de los países exportadores de petróleo han hecho un frente común. La OPEP ahora depende de las actuaciones de la alianza OPEP Plus u OPEP Plus. En el pasado, los elevados precios del petróleo dieron pie a los establecimientos de fuentes alternativas de suministros de hidrocarburos, tales como los gigantescos yacimientos que se encuentran en el Mar del Norte, México y Alaska. Estos yacimientos con costos de producción más elevados a los conocidos hasta el momento, restaron cuotas en el mercado de la OPEP y estimularon igualmente a estas nuevas fuentes de energías alternativas o renovables. En efecto, la OPEP no domina más el mercado como alguna vez lo hizo, y las empresas petroleras multinacionales son cada vez más empresas energéticas y menos empresas petroleras. Esto significa que la mayoría de estas empresas se están moviendo sostenidamente hacia un nuevo modelo de negocio en el que incluye más las fuentes alternativas o renovables. Hablemos un poco de la evolución de la historia del derecho de propiedad de yacimientos de hidrocarburos. Tendríamos que remontarnos a años atrás de 1920, más o menos en 1829, cuando el libertador Simón Bolívar promulga en Ecuador un decreto que consta de 38 artículos en los que él estaba afianzando y garantizando la propiedad a las nacientes repúblicas, todo lo relacionado sobre las minas de cualquier clase, incluidas los hidrocarburos. Es aquí cuando se establece el primer vínculo jurídico a través del tiempo y que va a permitir a Venezuela mantener la propiedad y el control de los recursos del subsuelo. Ciertamente, una incipiente explotación de este recurso era llevada a cabo. Desde entonces, los hidrocarburos empiezan a posicionarse como un recurso que necesitaban reglamentar su uso y adjudicar la propiedad de este a la nación. Ya para 1904, en el gobierno de Cipriano Castro, realizó una reforma a la Ley de Minas de 1854, dando al Ejecutivo todo el poder de administrar y otorgar concesiones sin que éstas pasaran por la aprobación del Congreso Nacional de la República. Asimismo, Castro añade una resolución que regula específicamente la explotación de los hidrocarburos en cuanto al asfalto, al petróleo, al alquitrán y otros productos más. Producto de un acelerado crecimiento en el negocio petrolero en el mundo y con los interesantes hallazgos conseguidos en Venezuela, serían muchas las inversiones en nuestro país. Por ello, era importante tener un marco jurídico más específico que permitiera tener un mayor control sobre la explotación de este hidrocarburo en nuestro territorio. A razón de todo este desarrollo e inversiones realizadas en el país, ya para el año de 1920, bajo el gobierno del general Juan Vicente Gómez, se elabora y se promulga nuestra primera ley de hidrocarburos. Una ley bastante nacionalista que de alguna manera nos daba un trato bastante justo en este naciente negocio de petróleo del país. Esto creó incomodidad en las transnacionales que operaban en Venezuela y de manera inmediata protestaron contra la recién promulgada ley en presencia del general Juan Vicente Gómez, y este a su vez, sintiendo la presión de las empresas, cede y para 1921 realiza una primera reforma de la ley de hidrocarburos, en donde estas transnacionales además fueron corredactoras, haciendo de esta ley un poco más condescendiente para sus intereses particulares. Una segunda reforma a esta ley se sanciona para 1922, haciéndola aún más permisiva. Fueron muchas las reformas que se le hicieron a esta ley,
las primeras, bueno, las que fueron, pues, en 1921, 1922, en el 25, en el 28, en 1935, 1936, 1938, hasta llegar a la Ley de Hidrocarburos de 1943, una ley mejor estructurada y que le daba al Estado un mayor control sobre el negocio petrolero, concesiones de 40 años y además obligaba a las transnacionales a refinar parte de la producción aquí en Venezuela para promover así una mayor oportunidad de empleo para los venezolanos. Esta ley de 1943 obtuvo dos reformas, una en 1955 y otra en 1967, hasta llegar a la actual ley de 2001, que tuvo una reforma que fue en el 2006. Y para concluir esta exposición, se puede decir que ha sido largo el camino que en materia jurídica hemos tenido que recorrer en estos 100 años, hasta llegar a la ley de hidrocarburos que tenemos actualmente. Todas, en esencia, buscan adaptar las leyes y reglamentos a los cambios que exigen los momentos y circunstancias, tanto políticas, económicas y energéticas que tenemos en el país. Bueno, esto ha sido mi exposición y será para otra oportunidad, profe. Muchas gracias. Feliz noche.